vamos a resolver también dos problemas sobre polígonos regulares y perímetros y áreas de figuras, ¿de acuerdo? En nuestro ejercicio, fijaros que nos piden que calculemos el perímetro y el área de un triángulo isósceles que está inscrito en un cuadrado de lado 10 centímetros y en el que los dos lados desiguales, ¿vale? El lado desigual coincide con el lado del cuadrado, ¿de acuerdo? Y los dos lados desiguales coinciden con el punto medio del cuadrado, allá arriba. Pues muy bien, nos piden el perímetro y el área del triángulo isósceles. Muy bien, si os dais cuenta, si nosotros aquí trazamos la altura, ¿de acuerdo?, del triángulo, porque la vamos a necesitar, porque sabemos que el área de nuestro triángulo va a ser base por altura y partido por 2, la altura es esta, ¿de acuerdo? Aquí, como cae también al ser un triángulo isósceles, la altura es justo la altura es el lado, cae a la mitad del lado, ¿de acuerdo? Con lo cual esto va a valer 5, como esto vale 10, va a valer 5. La altura, fijaros, como es igual que el lado y es un cuadrado, este lado también vale 10, este 10, este 10, con lo cual la altura también vale 10, ¿de acuerdo? Con lo cual, como la altura vale 10, ahora nosotros lo único que tenemos que calcular es el lado del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, por Pitágoras, la altura que vale 10, esto es lo que nos interesa, el lado de nuestro triángulo, el lado al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿vale? Entonces el lado al cuadrado va a ser igual a 100 más 25, con lo cual L va a ser a la raíz de 125, que exactamente nos va a dar 11,18 centímetros, ¿vale? Muy bien, como tenemos el lado, ¿de acuerdo? Ya podemos calcular primero el perímetro, ¿vale? Entonces el perímetro es 11,18 por 2, porque los dos lados del triángulo isósceles son iguales, estos dos, más 10, que vale el lado desigual. Si nosotros hacemos esta operación, nos salen exactamente 32,36 centímetros. 32,36 centímetros. Y ya tendremos nuestro perímetro. Y si ahora calculamos el área, como sabemos que es base por altura y partido por 2, tenemos 10 por la altura, base por altura y partido por 2, tenemos la base, tenemos la altura que habíamos dicho que también eran 10, ¿de acuerdo? Partido por 2, con lo cual ya tenemos exactamente que 10 por 10 son 100 partido entre 2, pues son 50 centímetros cuadrados. Entonces ya tendremos nuestra área y nuestro perímetro. En este caso nos dan esta figura donde nos dan esta distancia. Fijaros que esta distancia vale 90, que es desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Esta distancia que vale 50 y esta altura que vale 30. Lo primero que vamos a hacer es dividir nuestra figura en polígonos que conocemos, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que en principio ya nos dan esta altura, tenemos nuestro triángulo, nos dan esta distancia, con lo cual hasta aquí, fijaros que es nuestro cuadrado, nuestro rectángulo más bien, no un cuadrado, es un rectángulo que tiene de base 50 y de altura 30, ¿de acuerdo? Y tenemos un semicírculo que, si os dais cuenta, podemos calcular esta distancia porque sería el radio, ¿vale? Que sería la mitad, fijaros que sería la mitad del lado de nuestro rectángulo, porque sería este radio y este radio, que son los mismos, que valen lo mismo, con lo cual esto valdría 15. Pues bien, como ya tenemos nuestra figura más o menos dividida, lo que vamos a hacer ahora es calcular el perímetro. Fijaros, tendremos que calcular el perímetro, tendremos que calcular el perímetro, sí, la longitud
de esta semicircunferencia, ¿vale? Estos dos lados ya los tenemos del cuadrado, este lado y este lado del triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, del triángulo conocemos este lado, fijaros. No conocemos este, ¿de acuerdo? Este no lo conocemos. Y este lo conocemos, pues fijaros, si es todo esto vale 90, le restamos 50 y le restamos 15, ¿de acuerdo? Si a todo esto le restamos esto, ya tenemos nuestro cuadrado. 90 menos 50, 40, ¿de acuerdo? 40 menos 15, con lo cual ya tenemos que este vale 25. De tal manera que ya podemos calcular este lado ya podemos calcular este lado del triángulo, ¿no? Y de nuestra figura, porque es lado al cuadrado es igual a 25 al cuadrado más 30 al cuadrado, con lo cual 39,05 centímetros, con lo cual ya podemos calcular el perímetro, ¿de acuerdo? Entonces el perímetro es este lado, si os dais cuenta, ¿vale? Este que lo acabamos de calcular, 39,05 más 50 más, fijaros, la longitud de esta semicircunferencia, la longitud de la circunferencia es 2πr, ¿de acuerdo? Que tiene que estar partido por 2, ¿de acuerdo? Porque es solo la mitad, entonces 2πr partido por 2 es pi por r, con lo cual más 15, que es el radio, por pi, ¿de acuerdo? Y más, fijaros, que serían 90, ¿vale? Más los 90 enteros, ¿vale? Menos 15, que es lo que vale todo esto, es decir, 50 más 25, ¿de acuerdo? Todo esto nos da exactamente, ahora lo calculamos en la calculadora y nos da exactamente 211,17 centímetros y ya tendríamos nuestro perímetro. Entonces, si ahora calculamos el área, fijaros, el área es primero la del triángulo, que es base por altura y partido por 2, 25 por 30 y partido por 2, más base por altura, ¿vale? 50 por 30, que es la del rectángulo, más la media superficie del círculo, es decir, pi r cuadrado partido por 2, pi por 15 al cuadrado y partido por 2. Y si hacemos toda esta operación, vamos a nuestra calculadora y nos da 2228,43 centímetros. 2228,43 centímetros, que es cuadrados en este caso, porque estamos hablando de superficie, tendremos área y tendremos perímetro de nuestra figura.